Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el equilibrio del medio interno, más puntualmente lo que es el metabolismo del potasio. Bien, a grandes rasgos lo que vamos a ir viendo es una reseña fisiológica de cuál es el rol del potasio, dónde se encuentra, y luego vamos a hablar un poco de la homeostasis del potasio interno y el balance externo. El balance interno se refiere al movimiento entre los diferentes compartimentos del organismo, el intracelular y el extracelular, y el balance externo se refiere a las ingestas y las... Bien, para empezar hay que aclarar, hay que comentar que el potasio es el principal catión intracelular. El 8% del potasio corporal está dentro de las células y solo el 2% se encuentra en el líquido extracelular. Esto es lo que hace, es lo mismo que veíamos que sucedía con el sodio. El sodio mayoritariamente se encontraba a nivel del líquido extracelular y era el principal catión que mantenía la osmolalidad. Comenté en aquella clase, el potasio cumple el mismo rol, pero para líquido intracelular, siendo entonces el potasio el principal catión del líquido intracelular, el que mantiene el equilibrio junto con el sodio de los líquidos que van a ingresar y que van a excretar, que van a ingresar y que van a salir de la célula. Bien, el sodio y el potasio, ¿cómo se mantienen en sus diferentes compartimentos? El potasio se mantiene dentro de la célula por dos mecanismos diferentes. El primero, la bomba de sodio-potasio TPasa, que como ustedes saben, saca sodio de la célula e ingresa potasio en contra de un gradiente de concentración. Y luego está el efecto que tienen las proteínas y los fosfatos, que se unen al potasio. ¿Por qué se unen? Porque el potasio es una carga positiva, es un catión, y las proteínas y los fosfatos tienen cargas negativas. Entonces se unen fácilmente a las proteínas y los fosfatos y eso también las mantiene dentro de las células. La concentración plasmática normal del potasio es de 3,5 a 5 miliequivalentes litros. Y esta muy escasa concentración de potasio en el extracelular, como vamos a ver ahora más adelante, es sumamente importante para una de las principales funciones del potencial de membrana. Bien, el potencial de membrana va a ser posible dado esa diferencia importante de cargas. Las que tiene el potasio entre las células es en el metabolismo, el crecimiento celular, la regulación del volumen, por esto que yo les decía de la bomba sodio-potasio TPasa, y las propiedades eléctricas, que fue lo que mencionamos. Entonces, el potasio intracelular, como estamos mencionando, participa en el crecimiento celular, en la división, en la síntesis de proteínas, ADN, en la regulación del volumen y en el estado ácido-base intracelular. Bien, las pequeñas modificaciones en el pH extracelular van a generar importantes cambios a nivel del potencial de membrana y por eso es que esa que parece insignificante de potasio en el extracelular, esa diferencia con la concentración de potasio intracelular es de una importancia enorme. Bien, entonces como les decía, es esencial para las propiedades eléctricas de las membranas la relación entre el potasio intracelular y el potasio. Bien. Dentro del equilibrio del potasio tenemos lo mismo que ocurría con el sodio, una regulación, un balance externo y un balance interno. El balance externo se refiere al potasio que ingresa al organismo y el que sale. El 90% del potasio se regula por los riñones y solo el 10% restante se excreta por vía digestiva. Ese es el balance externo, lo que nosotros ingerimos y lo que excretamos por los riñones y por el tubo digestivo. El balance interno, por otro lado, se refiere a ese equilibrio entre el líquido intracelular y el extracelular. Entonces tenemos un balance externo y un balance interno. Bien, dentro del balance interno tenemos muchos mediadores, muchas proteínas, muchas enzimas que van a cumplir roles en ingresar
que ingrese el potasio a la célula o facilitar que salga. El regulador más importante del balance interno en el organismo es la insulina. ¿Bien? ¿Qué hace la insulina, sobre todo en las células hepáticas y las células musculares? Favorece que el potasio ingrese a la célula. ¿Cómo es que hace esto? Primero que nada, actúa sobre los canales de sodio e hidrogeniones, facilitando la entrada de sodio a la célula y dándole un sustrato a la bomba sodio-potasio ATPasa para que pueda retirar sodio e ingresar nuevo potasio. ¿Bien? Y el otro rol es actuando, estimulando directamente la bomba de sodio-potasio ATPasa. Bien, entonces la insulina, concepto muy grande, es el principal regulador del balance interno. El rol de la insulina es ingresar el potasio a la célula. Después tenemos el estímulo beta agonista, como vemos ahí en el esquema, también va a facilitar la función, va a estimular la bomba sodio-potasio ATPasa. El estímulo alfa agonista, por otro lado, va a estimular la salida del potasio dentro de la célula, y los beta bloqueantes también van a facilitar por el bloqueo por el bloqueo de este receptor o sea, beta adrenérgico, van a bloquear la entrada y van a facilitar la salida de potasio de la célula. Otros determinantes del balance interno son el pH. El aumento de la concentración de hidrogeniones va a favorecer la salida de potasio de la célula. Acá tenemos que detenernos y aclarar algunos conceptos. Es diferente si se acumula un ácido denominado orgánico de un ácido inorgánico. Cuando se acumula un ácido orgánico, o sea, tenemos los hidrogeniones unidos a un anión. Cuando el ácido orgánico es orgánico, tanto el hidrógeno como el anión acompañante ingresan a la célula. Entonces eso no desplaza el potasio fuera de la célula, porque ingresa una carga positiva y una carga negativa juntas. Por otro lado, cuando el ácido que se está acumulando es un ácido inorgánico, solo ingresa el hidrogenión, porque la membrana es relativamente permeable a ese anión inorgánico. Entonces se queda fuera de la célula y solo ingresa una carga positiva al interior de la célula. Los hidrogeniones con más, eh, compiten con más fuerza, tienen más afinidad por las proteínas y los fosfatos que el potasio. Entonces cuando el hidrogenión ingresa solo a la célula, desplaza el potasio hacia afuera de la célula. Y por eso es que una caída del pH por un aumento de los ácidos inorgánicos favorece la hiperpotasemia, o sea, el aumento de la concentración de potasio fuera de la célula. La osmolaridad también, el aumento de la osmolaridad plasmática favorece la salida de agua junto con potasio del interior de la célula. Bien, entonces cerrando balance interno, a modo de resumen, tenemos determinados estímulos, determinadas hormonas que van a favorecer el ingreso o el egreso de potasio de la célula. El más importante es la insulina, que favorece el ingreso de potasio a la célula. El estímulo beta agonista también, el alfa agonista el potasio de la célula. La disminución de pH, la acidificación del líquido extracelular por acumulación de ácidos inorgánicos también va a favorecer la salida de potasio de la célula, y el aumento de la osmolaridad vimos que arrastra el agua con potasio fuera de la célula, por lo que también va a favorecer la salida de potasio de la célula. Bien, eso es a forma muy resumida el balance interno de potasio. Luego tenemos el balance externo, que como yo les comentaba hoy, va a depender de las ingestas y de las excretas. Bien, más o menos en una dieta normal se ingieren 100 miliequivalentes por día de potasio, y las principales fuentes de potasio son las hortalizas, frutas, nueces, soja. Dentro de las excretas, por otro lado, como yo les comentaba, aproximadamente el 10% del balance del potasio va a ser regulado por el riñón, y aproximadamente 10% va a ser regulado a nivel del colon. Bien, ¿cómo es que se regula a nivel renal el potasio? El 75% del potasio corporal se absorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Bien, ¿cómo es que ingresa el potasio? El potasio ingresa a través de las uniones
entre las células, como vemos aquí en el esquemita. Estas son las células del túbulo proximal. Hacia la izquierda está la luz tubular y hacia la derecha están los capilares del organismo a nivel tubular. El potasio ingresa por las uniones entre las células y en los espacios laterales de esta célula hay bombas de sodio-potasio TPasa que van a ingresar el potasio a la célula y luego sí va a pasar hacia el resto del organismo. Este es el mecanismo por el cual el 75% del potasio es reabsorbido a nivel tubular. Luego, a nivel de la rama ascendente del asa de Henle, tenemos otros mecanismos. Aproximadamente el 75% de potasio es reabsorbido en esta porción del túbulo, y el principal mecanismo para ingresar potasio a la célula es la bomba que ingresa sodio, potasio y 2-cloro. Esta bomba va a ingresar el potasio, sodio y 2-cloro para mantener la electroneutralidad. Tenemos 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Bien, algo importante es que los diuréticos, los diuréticos como el furosemide, que actúan a nivel del asa de Henle, lo que van a hacer es bloquear este transportador. Por ende, queda mayor cantidad de potasio, sodio y cloro en la luz tubular. Como ustedes saben, el sodio se va a llevar el agua y eso facilita la diuresis. Por eso, así es como actúa el furosemide, bloqueando este transportador, facilitando la diuresis y la pérdida de potasio. Por eso los pacientes que toman furosemide pueden tener hipopotasemia, o sea, disminución de la concentración de potasio en el líquido extracelular. Por último, tenemos a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector cortical la regulación fina del potasio. A nivel de la célula principal, tenemos canales de sodio, tenemos canales de potasio. En esta porción, el potasio va a salir de la célula por canales que son específicos de potasio y que responden al voltaje. Van a responder a la carga que tenga la luz del túbulo. Entonces, si la luz del túbulo está negativa, porque ingresó mucho sodio a la célula, eso va a facilitar que el potasio salga, porque, como ustedes saben, se tienen que mantener las cargas positivas y las cargas negativas en la misma proporción. Entonces, si la luz tubular está negativa e ingresan los sodios a la célula, tiene que salir potasio para compensar esas cargas positivas que están ingresando a la célula y que se están perdiendo de la luz tubular. Otro concepto importante en las células intercalares actúa la aldosterona. No sé si recuerdan de la clase pasada de la aldosterona, qué rol cumplía, pero la aldosterona reabsorbía agua y sodio y facilitaba la excreción, la eliminación de hidrogeniones y de potasio. Bien, la excreción digestiva, el balance digestivo, en realidad a nivel del colon proximal es donde se encuentra el mecanismo secretor más importante de potasio y se asocia nuevamente a la reabsorción de sodio, regulado también a este nivel por la aldosterona. Bien, ahora en una segunda etapa de la discusión de la clase vamos a hablar un poco de lo que son las alteraciones. Hay una baja concentración de potasio en el líquido extracelular, conocido como hipopotasemia, o cuando hay un aumento, cuando hay un exceso de potasio, la concentración de potasio en el líquido extracelular, que se denomina hiperpotasemia.